La palabra evangelio significa buena noticia, pero algunos de los textos que llevan ese nombre están lejos de inspirar consuelo. Hablo de aquellos evangelios que nunca aparecieron en tu Biblia, aunque circularon entre los primeros cristianos, causaron escándalo, y algunos incluso fueron perseguidos, destruidos y ocultos por siglos. Hoy los llamamos apócrifos. Los evangelios apócrifos son textos antiguos que narran la vida de Jesús o de sus seguidores, pero que no fueron incluidos en el canon oficial de las Escrituras. Algunos fueron escritos por grupos gnósticos, otros por sectas rivales, y muchos más simplemente por autores anónimos. La Iglesia decidió descartarlos, y con razón en algunos casos, porque lo que contenían era demasiado perturbador. Lo que estás por escuchar no es apto para oídos delicados. No son simples escritos descartados, son documentos extraños, incómodos e incluso blasfemos según algunas interpretaciones. Evangelios que hablan de niños muertos, de rituales sexuales, de una figura de Jesús irreconocible o incluso de eventos tan modernos que cuesta creer que fueron escritos hace casi 2000 años. Prepárate, porque estos son los 7 evangelios apócrifos más extraños e impactantes. Número 7. El Evangelio de Tomás el Infante. ¿Alguna vez te preguntaste cómo fue la infancia de Jesús? Los evangelios canónicos no dicen casi nada, excepto un par de episodios aislados. Pero el Evangelio de Tomás el Infante intenta llenar ese vacío. Aunque fue popular entre algunos grupos cristianos, la Iglesia terminó prohibiéndolo, y no es difícil entender por qué. Aquí, Jesús no es un niño santo ni obediente, es todo lo contrario, un niño con poderes descontrolados, impulsivo y peligroso. Se enoja fácilmente y cuando lo hace, cosas terribles pasan. Una historia cuenta que otro niño lo empuja jugando accidentalmente. Jesús lo maldice y el niño cae muerto al instante. En otro pasaje, un maestro lo reprende por no prestar atención. Jesús lo fulmina con una sola palabra. Literalmente el hombre cae muerto frente a todos. Pero eso no es todo. Hay momentos en que Jesús revive a quienes ha matado, como si jugara con la vida y con la muerte, a voluntad. Un poder divino en manos de un niño. Este evangelio muestra a Jesús como un Dios griego caprichoso, más que al Mesías compasivo que conocemos del Nuevo Testamento. Y sin embargo, hay algo fascinante en esta representación, la idea de un Jesús que debe aprender a controlar su poder. Un ser todopoderoso, sí, pero inmaduro. Una especie de origen secreto, que se aleja radicalmente de la imagen tradicional. Este texto fue rechazado por los padres de la Iglesia por razones evidentes. No podían permitir que Jesús fuera visto como alguien cruel o vengativo. Pero lo más inquietante es que este evangelio, pese a haber sido condenado, sobrevivió. Se hicieron copias, circuló en distintas versiones y llegó hasta nuestros días. ¿Era solo una fábula? ¿Un intento de rellenar años perdidos de la vida de Jesús? ¿O contenía retazos de una tradición oral más antigua, una que representaba a un Jesús muy distinto al que conoces? Número 6. El Evangelio de Bartolomé. Este es uno de los evangelios apócrifos más desconocidos y también uno de los más escalofriantes. En él, Bartolomé, uno de los apóstoles menos mencionados en los evangelios oficiales, le hace preguntas a Jesús sobre el inframundo, los demonios y el juicio final. Pero lo que sigue no parece sacado de la Biblia, sino de una película de terror. En este evangelio, Jesús permite a Bartolomé ver el infierno. Lo guía a través de una visión aterradora donde ve almas ardiendo, demonios con forma de bestias deformes y pecadores castigados con una crueldad imposible de describir. Hay mujeres colgadas por los cabellos por haberse arreglado demasiado, hombres devorados por sus propias lenguas y un demonio de aspecto serpentino que se arrastra entre ellos susurrando blasfemias. Jesús le explica a Bartolomé los castigos de cada pecado con una frialdad que estremece. Nada de parábolas, nada de esperanza, solo fuego, oscuridad y condena. El Evangelio de Bartolomé es tan explícito
que la Iglesia lo consideró incompatible con el mensaje de amor y perdón, pero muchos investigadores creen que refleja las verdaderas creencias populares de la época sobre el infierno, un lugar físico, literal, lleno de castigos corporales. Lo más curioso es que algunos fragmentos de este evangelio sobrevivieron en códices armenios y otros fueron preservados en manuscritos etíopes. Aunque incompleto, el texto ha despertado el interés de teólogos y antropólogos por igual. ¿Es posible que este evangelio represente la versión más antigua del infierno cristiano? Y si muchas de las imágenes que hoy asociamos con el infierno, demonios con cuernos, almas torturadas, gritos eternos, no vinieran de la Biblia oficial, sino de aquí? Porque si lo que vimos con Bartolomé era solo una advertencia, lo que sigue en el puesto número 5 podría considerarse casi una burla a todo lo que creemos sobre el bien y el mal. 5. El Evangelio de Marción. Marción fue un teólogo cristiano del siglo II y para muchos uno de los más peligrosos. Su evangelio, el Evangelio según Marción, fue uno de los primeros en ser formalmente condenado por la Iglesia. El motivo: planteaba una idea tan radical que ponía de cabeza todo el Antiguo Testamento. En este texto, Marción expone que el Dios del Antiguo Testamento no es el mismo Dios que el de Jesús. Afirma que el creador del mundo material era un ser inferior, cruel y vengativo, al que llama Demiurgo, y que Jesús fue enviado por un Dios totalmente diferente, un Dios de luz, desconocido hasta ese momento, para liberar a la humanidad del tirano creador. Sí, como si en vez de un solo Dios existieran dos, uno despiadado, autor del sufrimiento y lo material, y otro compasivo, puro, que nunca antes se había revelado. Marción editó el Evangelio de Lucas y eliminó todas las referencias al Antiguo Testamento. También descartó completamente los otros evangelios y epístolas, alegando que estaban contaminados por influencias judías. Para él, Pablo era el único apóstol legítimo, el único que entendió a Jesús de verdad. Su evangelio es limpio, directo y radical. Y aunque hoy está perdido en su forma completa, sabemos mucho de él porque los primeros padres de la Iglesia, como Tertuliano e Ireneo, lo combatieron ferozmente y citaron sus palabras con precisión para refutarlo. El Evangelio de Marción dio origen a toda una corriente herética, conocida como marcionismo, que se extendió por Asia Menor, Siria e incluso llegó a Roma. Fue tan popular que durante décadas representó una verdadera amenaza para la Iglesia en formación. La idea de dos dioses, uno bueno y otro malo, escandalosa, y la posibilidad de que el mundo material fuera una prisión, perturbadora. ¿Y si Jesús no vino a cumplir la ley de Moisés, sino a abolirla y liberarnos de su autor? Estas eran preguntas que Marción se atrevió a formular, y por eso fue excomulgado, su evangelio destruido y su nombre maldito. Pero las semillas que plantó siguieron germinando en las sombras, influyendo incluso en movimientos gnósticos y esotéricos siglos después. Número 4. El Evangelio de la Verdad. Este texto, encontrado en la famosa biblioteca de Nag Hammadi en 1945, es quizás uno de los evangelios apócrifos más enigmáticos jamás descubierto. Y es que su nombre, Evangelio de la Verdad, ya sugiere algo atrevido, la afirmación de que todo lo que conocemos podría ser una mentira, y que esta es la verdad definitiva. Atribuido a Valentín, uno de los gnósticos más influyentes de su época, este evangelio no es una biografía de Jesús, ni una recopilación de milagros. Es una reflexión filosófica profunda y abstracta sobre el origen del mundo, el error humano y la necesidad de despertar del engaño. Según este evangelio, la humanidad cayó en el olvido, no por rebelión, sino por ignorancia. La creación del mundo material fue un accidente y los humanos, criaturas espirituales, quedaron atrapados en la carne sin saber quiénes eran realmente. Jesús no vino a morir por los pecados, sino a recordarles su origen divino y sacarlos del sueño.
La crucifixión no fue un sacrificio expiatorio, sino un acto simbólico que rompía el velo del engaño. El pecado no es transgresión moral, sino olvido. Y la salvación no es un perdón desde afuera, sino un despertar desde adentro. En sus páginas, el Evangelio de la Verdad no condena ni juzga. Habla de un lenguaje poético como si fuera una carta de amor enviada desde el cielo al alma humana, perdida en la tierra. Pero esta dulzura aparente es precisamente lo que lo hace tan peligroso a los ojos de la ortodoxia. Porque si el pecado es solo ignorancia, entonces la iglesia ya no es necesaria. Si la verdad está dentro de ti, entonces no hace falta ningún sacerdote, ni dogma, ni sacramento. Nada. El Evangelio de la Verdad fue considerado herejía pura, pero hay quienes lo han leído y aseguran haber sentido algo extraño, como si las palabras no solo se leyeran, sino que te recordaran algo que siempre supiste, pero que habías olvidado. Y eso quizás es lo que más perturba de todo. Número 3. El Evangelio de Felipe. Y aquí damos un salto a un evangelio que ha sido protagonista de controversias, teorías y documentales. El Evangelio de Felipe. Su hallazgo también fue en la biblioteca de Nag Hammadi, y su contenido reavivó uno de los debates más antiguos y candentes del cristianismo: la verdadera relación entre Jesús y María Magdalena. Este evangelio afirma que Jesús amaba a María más que a todos los demás discípulos. Incluso dice que solía besarla frecuentemente en la boca. Aunque algunos manuscritos tienen la palabra boca dañada, lo que ha llevado a especulaciones, el contexto parece claro. María Magdalena no es presentada como una mujer de la vida fácil, redimida, sino como una compañera cercana, una figura de sabiduría, quizá incluso una iniciada en los misterios que Jesús enseñaba en secreto. Pero eso no es todo. El Evangelio de Felipe introduce una noción revolucionaria: el matrimonio espiritual. Sugiere que la unión entre hombre y mujer, cuando es pura, refleja la unión entre el alma y el espíritu, y es un camino hacia la redención. No se habla de sexo vulgar, sino de una comunión sagrada. Y en este contexto, la relación entre Jesús y María adquiere otro significado. Fueron pareja, estaban casados, ella fue la portadora de una tradición secreta que la iglesia borró. Estas ideas han alimentado novelas como El Código Da Vinci y decenas de investigaciones que apuntan a una verdad enterrada. Para los primeros líderes cristianos, este evangelio es un peligro, no solo por sugerir una relación íntima entre Jesús y una mujer, sino porque elevaba a esa mujer a un lugar de poder espiritual, un lugar que, durante siglos, le fue negado a todas. Y sí, lo que sugiere el Evangelio de Felipe ya ha resultado incómodo para los líderes religiosos, lo que se narra en el siguiente Evangelio es directamente inadmisible, porque si hay un texto que arrasa con toda la imagen tradicional de Jesús y de sus seguidores, ese es el que ocupa el puesto número 2 de esta lista. Puesto número 2. El Evangelio de María Magdalena. Durante siglos, este evangelio fue completamente desconocido. Sus fragmentos fueron descubiertos recién en el siglo XIX, en un códice comprado por un anticuario en el Cairo. Estaba incompleto. Faltaban las primeras 6 páginas y otras 5 del centro, pero lo que quedaba era más que suficiente para alterar profundamente nuestra visión de la historia. Este evangelio no está firmado simplemente como María, sino que por el contexto y la mención directa de Pedro, Andrés y Leví, se interpreta que quien habla es María Magdalena, y no habla como una seguidora más, sino como una maestra, una guía espiritual, alguien que recibió revelaciones que los demás apóstoles no entendieron o no quisieron aceptar. El texto describe una conversación entre los discípulos, después de la partida de Jesús. Están confundidos, con miedo, sin saber qué hacer, y es María quien se levanta, los consuela y les transmite enseñanzas secretas que, según ella, Jesús le confió en privado. Pedro no está de acuerdo, la acusa de mentir, de inventar cosas que el maestro nunca habría dicho,
pero Leví lo frena, diciendo que si Jesús la amó más que a nosotros, ¿quiénes somos para cuestionarla? El contenido de las enseñanzas de María es lo más perturbador. Describe visiones del alma que asciende al cielo, atravesando niveles de conciencia, enfrentando el deseo a la ignorancia y el juicio. No hay mención de pecado original, ni del infierno, ni de la necesidad de sacrificios, solo del despertar del alma y su retorno al origen. Este evangelio fue considerado peligroso por dos razones. La principal, porque representaba una doctrina gnóstica que prescindía de la iglesia, del dogma y del castigo eterno. Y la segunda, porque ponía a una mujer en el centro de la revelación, no como madre, no como pecadora, sino como una líder. En una época donde la autoridad religiosa era exclusiva masculina, este evangelio fue una amenaza directa. Por eso fue destruido, olvidado, silenciado durante siglos. Sin embargo, aquí está. Ha sobrevivido a pesar del tiempo, del fuego y del miedo. ¿Fue María Magdalena la verdadera sucesora espiritual de Jesús? ¿Es posible que la historia que nos contaron está incompleta? Número 1. El Evangelio de Judas. Y llegamos al número 1, el Evangelio más polémico, más inquietante y quizás el más impactante de todos. Su existencia fue conocida por siglos gracias a menciones de los padres de la Iglesia, pero el texto completo se consideraba perdido hasta que en los 70 apareció un manuscrito copto en Egipto. Pasó por manos de contrabandistas, sufrió daños y recién en el 2006 fue traducido y publicado oficialmente. El Evangelio de Judas, pero no te confundas, no es un evangelio escrito por Judas Iscariote, es un texto que habla sobre él, desde una perspectiva completamente distinta. Lo presenta como el discípulo más cercano a Jesús y no como un traidor, sino como el único que entendió verdaderamente el plan divino. En este texto, Jesús se ríe de los demás apóstoles, se burla de su sacrificio, de su adoración equivocada, de su incapacidad de comprender el verdadero reino. Y le dice a Judas algo aterrador: tú los superarás a todos, porque tú sacrificarás al hombre que me reviste. Jesús le pide a Judas que lo entregue, que lo libere de su cuerpo material. No es una traición, es una misión, la más difícil, la más dolorosa. En esta visión gnóstica, el cuerpo es una prisión. La muerte no es una tragedia, sino un tránsito necesario. Y Judas, el que ha sido malo por generaciones, es en realidad el instrumento clave de la redención. Este evangelio cambia por completo el relato. ¿Y si Judas no fue el villano, sino el héroe? ¿Y si todo lo que creíamos sobre el traidor fue una distorsión, o peor aún, una mentira necesaria para preservar un relato más conveniente? El escándalo que generó este texto fue inmediato. Aunque el Vaticano lo descartó rápidamente, miles de investigadores comenzaron a analizarlo con ojos nuevos, no solo como una rareza histórica, sino como una pieza clave para entender la diversidad del cristianismo primitivo. Porque este evangelio no surge de la nada, es parte de una corriente de pensamiento silenciada, perseguida y condenada, pero que durante siglos fue tan cristiana como cualquier otra. Y así llegamos al final de este recorrido, un viaje por textos ocultos, censurados, destruidos, pero no olvidados. Evangelios que nos muestran otra cara del cristianismo, una más humana, más extraña a veces, más oscura, pero también más libre. ¿Fueron herejías? ¿Fueron mentiras? ¿Verdades incómodas? No lo sé, pero lo que sí sé es que no te lo enseñaron en la escuela dominical.